día, Buen día. feliz primavera. Está divino. Bueno, el texto, ese capítulo, lo recuerdo, se llama El acontecimiento Freud. De alguna manera está produciendo, digamos, coordenadas acerca de a qué llama Lacan el acontecimiento Freud, ¿no? Bueno, Estela Maris había trabajado hasta la página, aproximadamente hasta la página 178, digo, para ubicarnos, en un desarrollo que fue interesantísimo acerca del autor, y Freud como autor, etc. Bueno, yo voy a tomar entonces desde la página 179, desde el comienzo, voy a ir siguiendo puntualmente las páginas, así que les voy a ir aclarando los números también. Y bueno, en principio, justamente hasta ahí había planteado Estela Maris por qué Freud fue un acontecimiento, ¿no? Porque, en principio diría porque creó un discurso, o sea, no cualquier estudioso o intelectual crea un discurso, ¿no? En la historia de la humanidad. Bueno, hay algunos entonces, algunas de las referencias, las que Lacan considera fundamentales, de por qué tiene perdón, la tautología, el principio del placer. En otro texto que no recuerdo ahora, Lacan dice que cuando Freud, y creo que fue es en el seminario de la ética, cuando Freud fabrica, digamos, esto que es este principio llamado principio de placer, bueno, en principio no se trata de un principio relativo al hedonismo, no es el placer del hedonismo. Es un placer que se considera en estos términos de una ética. Lo que Lacan llama la ética del psicoanálisis son los principios que Freud ha postulado respecto al funcionamiento psíquico, podríamos decir, por simplificarlo, ¿no? Bueno, principio fundamental, el del placer, y Lacan dice, creo que en la ética, que es una herejía biológica plantear esto, porque el principio del placer aparece como una hipótesis, digamos, respecto a por qué el organismo no se muere, por qué un organismo biológico necesita de la instauración de un principio para no morir, porque hasta ahí entra el estímulo, sale, entra y sale, digamos, atraviesa ese organismo, y esto es en el sentido de la pulsión de muerte, es entrada del estímulo, entrada y descarga, entrada y descarga. Esto es lo que considera Lacan una herejía en cuanto a que es suponer un organismo que necesita organizarse en términos de principios para sobrevivir. Porque lo que instaura con el principio del placer es la idea de la homeostasis, o sea, la idea de una reserva de cantidad que va a impedir el funcionamiento de la descarga, va a impedir que se trate de una descarga automática. Ahora, lo muy interesante en principio para nosotros también es que eso que impide la descarga inmediata es de orden psíquico, es psi, ¿no? El signo psi del proyecto, si recuerdan, que sería la intervención, podríamos decir, de un sistema simbólico, un sistema de signos, que va a permitir que se ordene esta homeostasis como posibilidad de existencia biológica en principio, después nosotros diremos con Osvaldo existencia, que ya es otro paso adelante, ¿no? Bueno, así que esto de por sí es una gran ruptura con los discursos existentes.
Luego va a ubicar Lacan, estoy siempre en la página 179 al comienzo, la, una economía que dice, bueno, en principio tenemos una economía psíquica que ya está acá instalándose en este organismo, con un aparato regulador, ¿no?, del inconsciente. Y acá aparece la idea del sueño como lo que está íntimamente ligado al principio del placer. Por empezar, que Freud y, bueno, Lacan lo llama así más claramente, el dormir está planteado como un deseo, lo cual ya es otra ruptura, me parece fantástica, porque siempre uno piensa que es biológico el sueño, ¿no? Pero por lo menos en el ser hablante parece que tiene que ver con el deseo de dormir. Y entonces, el segundo punto que remarca acá Lacan es cómo de pronto dice, el mundo entero está suspendido del sueño. Está suspendido del sueño del mundo. El mundo está suspendido del sueño del mundo. Con lo cual ya nos está llevando a qué entiende Freud como principio de realidad. El principio de realidad, va a aclarar rápidamente, va a estar, va a ser subsidiario, digamos, del principio del placer. O sea, bueno, creo que esto igual ya más o menos lo hemos ubicado todos de alguna manera en el curso de nuestra vida con el psicoanálisis, ¿no? Y luego el tema de la representación. Hasta Kant, dice, se podía ubicar esto del fenómeno y el noúmeno, digamos, el fenómeno como lo que aparece y el noúmeno como lo que está por detrás, lo que está por detrás de la representación. Lo cual hace a una idea de que hay algo que aparece a la vista o a la percepción y otra cosa por detrás. Bueno, dice que Freud rompe con esto. No hay otra cosa por detrás. Se podría decir, es un hay. Acá no lo dice, ¿no? Pero hay de eso. No es que eso representa a otra cosa. Esto también es una ruptura epistemológica, se podría decir, digamos, rompe con el idealismo, ¿no? Y en cambio propone respecto a la representación, a todo el orden de la representación, ¿no? Porque está partiendo desde el comienzo de lo que sería lo que él llama el aparato psíquico. O sea, este texto que es bastante posterior de Lacan respecto a la ética, tal como lo aclara en páginas anteriores, está basado en gran medida en el trabajo que ha hecho justamente la ética sobre el proyecto freudiano, y todo esto que estamos hablando está en el proyecto desde entonces, ¿no? Digo, recuerdo el proyecto porque cuando plantea la vivencia de satisfacción, ahí se ve bien cómo se trata del orden de los signos, del orden, cuando dice que es una trama de facilitaciones, lo que va conformando el origen de un yo. Nosotros ahora no podríamos diferenciar entre yo y sujeto, él tampoco lo diferencia, sino se constituye un núcleo, se podría decir, de lo que va a ser lo psíquico. Y ese núcleo se constituye en forma de red, de una red de signos que van quedando asociados. En ese momento Freud lo plantea por los principios neurológicos, ¿no? De la sinapsis y digamos, la conformación de esa red, porque coinciden esos signos. ¿Qué signos? ¿A qué me refiero? Son vivencias relativas, pongamos, a la alimentación. Entonces, la percepción del pecho, el olor, el calorcito, etcétera, etcétera, en la medida en que se reiteran, y acá aparece la repetición, se
se enlazan entre sí, se articulan, pero por principios neurológicos, digamos, cuando coinciden los estímulos en términos espaciales y temporales, esto es de la neurología, tienden a asociarse. Entre lo propioceptivo y lo perceptivo. Entre, no sé. Lo que pasa dentro suyo y lo que las vías de facilitación que plantean el proyecto son como marcas, que en realidad serían inscripciones, podríamos decir, inscripciones, y que luego, pues después, más tarde serán transcriptas. Digamos, inicialmente son inscripciones, son registros de las vivencias de placer y de dolor. Esos registros son marquitas de goce, que tienden a conformar redes. Por eso quería destacar esto de por qué se asocian, si no parece magia, porque neurológicamente es así. Bueno, y esta red configura entonces articulaciones significantes, lo cual quiere decir lo mismo que ahora dice la neurología actual, y es que la memoria, la inscripción, no está asentada en un lugar del cerebro, digamos, de las redes neuronales, sino que funciona en términos de sinapsis. Ya, bueno, Freud estaba metido en esto, fue un precursor enorme en este sentido, bueno, ya lo hemos hablado mucho, que entonces es que se produce la representación por la articulación de la sinapsis. No está previamente asentada ahí, ¿no? Cuando uno dice, hay esa palabra que no me puedo acordar, ¿no? Entonces se activa la búsqueda, lo cual no es ajeno al principio del placer, a la identidad de percepción. Digamos, la búsqueda en la memoria está guiada por la identidad de percepción. Pero ¿cómo se encuentra la palabra que no me acuerdo? Por sinapsis. No es que está en un casillero, abro el casillero y la saco, ¿no? Esta es la condición del significante. El significante no está lleno de un sentido. El significante toma sentido por todo lo que los otros no son, por ser lo que otros no son, por ser pura articulación. Esto es una ruptura epistemológica también, ¿no? Bueno, paso a la página 180. Bueno, justamente todos los primeros párrafos hablan de esto, que son redes, son engramas, hechas por articulaciones significantes. Recomienda un texto de Krivine, Teoría axiomática de los conjuntos, donde se ve que los esquemas, ahora lo pone más lacanianamente, digamos, se ve como hay un paso del signo A, pongamos, del significante de una inscripción, pensemos, ¿no? De una letra, de una percepción, pasa a otra y retorna, ¿no? Acá se ve la topología del significante porque, digamos, la producción de su condición significante se completa cuando retorna. Por eso se ve bien que no es voy y busco y abro el cajoncito y lo saco, sino que tiene que haber todo este movimiento y es en el retorno donde adquiere sentido. ¿Por qué? Porque ha pasado por la red que comparte con otros significantes. Entonces, recién ahí, en su diferencia con los otros, por donde pasó, decanta algún sentido, alguno. Al rato podrá descartar otro. Por eso se ve bien cómo es completamente móvil. Móvil y vaciado de consistencia, ¿no? Bueno, esto lo va llevando a Lacan rápidamente hacia el pie de la página 180. Hay que, este modo de leer las cosas que nos enseñó Freud, Lacan lo retoma en términos, lo nombra como formalización que va a justificar, digamos, su planteo, su apoyo en la matemática, como que Freud, bueno, ahora me doy cuenta, no hay cómo hablar, que, claro, es la transferencia
Se ha cerrado la sesión. Ah, qué bueno. Otra vez un problema con el- ¿Qué pasó? Claro, quedaron congelados. Yo todo el celular que tengo cargado. Ah, Se ah, ha cerrado la sesión. Espera. Acá se aparece una luz roja. Está enchufado. Sin embargo, estamos acá. y la gente se mueve, no está Sí. congelada. Hay que ¿No se preguntar. escucha? ¿No se escucha? No se escucha. Sí, no se escucha. Sí. Sí, está abierta la reunión, ¿eh? Ah, bueno. Está abierta, está todo bien. Bueno, bárbaro. Apareció un cartel. Volvió la señal. Ah, Bueno, bueno, bueno. inestabilidad. A veces Puede se ser congela. intermitente, claro. Repetí lo último, Graciela. ¿Saben? Perdóname, Graciela. Lo que pueden Ah, sí, hacer, la Graciela, formalización. Ah, ¿se escucha? Sí, sí, sí. Claro. Fíjense, Freud- Graciela, ay, Freud, Lacan, No, no a me partir escucha. de estos últimos párrafos, vuelve a las formalizaciones matemáticas. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente quiere dar cuenta de que todo esto que estamos tratando requiere justamente de esa formalización respecto a toda la distorsión que ha habido y sigue habiendo, por supuesto, en términos de imaginarios que distorsionan los planteos freudianos. Lo que yo recién decía, me acabo de dar cuenta, es que Freud también permanentemente nos ha llevado a la formalización en el sentido de la ciencia, porque él quería producir sostener la articulación del psicoanálisis con la ciencia por su propia historia, digamos, de dónde venía él, podríamos decir hoy en día por la transferencia que Freud sostuvo siempre con la ciencia. Y entonces me parece que a la vez la transferencia de Lacan con Freud lo puso en el mismo camino. Él sostuvo permanentemente la necesidad de formalizar, ¿no? Hay un ejemplo, cuando habla de Lacan en el seminario del 23, de cómo llega al cuarto nudo, dice que no nos fue a buscar, digamos, para producirlo, sino que por su transferencia, con la transferencia de Freud con la ciencia, fue llevado a encontrar el cuarto nudo que va digamos, a dar un paso adelante en la constitución, en la conceptualización del nudo. Bueno, no me voy a detener ahora en eso, pero sí destaca este asunto de la transferencia con el discurso. De Freud con el discurso de la ciencia, de Lacan con el discurso de la ciencia sostenido por Freud, ¿no? Me parece que es muy aclaratorio respecto a lo que va a trabajar ahora acerca del saber. Porque ¿de qué saber estamos hablando, no? Una cosa es el saber académico, universitario, y otra lo que tenga que ver con un saber por lo transferencial respecto del discurso, ¿no? Bueno, bueno, siguiendo página 181, entonces nos va a llevar al inconsciente. Al inconsciente. Nada más ni menos. Más que nada quería subrayar al pie del primer párrafo que nuevamente nos está llevando a esto de que se llama de un principio de articulación, que son las articulaciones, las que operan. Dice, una configuración de significantes está articulada, que esté articulada, no significa en absoluto que pueda totalizarse la configuración entera. Muy por el contrario, al no poder ser situado como una de sus partes, sino solamente articulado en una referencia o en tal, digamos, como posee la evocación de una palabra que no me acuerdo, ¿no? Entonces es posible que no haya coincidencia entre la aserción intuitiva de ese elemento y la articulación formal de esta aserción. Nuevamente está siguiendo con lo mismo, ¿no? Que no es un contenido que uno va a buscar, sino es lo que se produce en la articulación de los significantes. Esto es exactamente lo que hacemos cuando trabajamos con la asociación libre. Invitamos al paciente
a que se despliegue su natural, entre comillas, articulación discursiva, para que ahí vayan apareciendo lo que tenga que aparecer, ¿no? Bueno, y entonces ya nos va a ir Lacan anticipando por lo menos un par de referencias acerca de por qué ahora está tomando el inconsciente, porque quiere mostrarnos, me parece, cómo se producen estas articulaciones significantes, y lo que plantea es que los mecanismos básicos del inconsciente son la diferencia y la repetición. Bueno, la diferencia ya está en lo que veíamos, en que el significante es pura diferencia, ¿no? Y la repetición. Me parece que de acá en adelante, hasta el final del capítulo, más que nada, me parece, le da lugar al asunto este de la repetición en términos de intentar una formalización, justamente, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Bueno, lo otro, el significante es diferencia absoluta. Y luego dice, por otro lado, los significantes funcionan en una articulación repetitiva. Esto permite instituir una primera lógica, cuyas funciones son desplazamiento y sustitución. O sea, desplazamiento y condensación o metáfora y metonimia. Bueno, no me voy a detener acá. Bueno, y acá vuelve al sueño. Al final, el último párrafo de la página 181, dice, pero bueno, para captar lo que en verdad ocurre con las funciones psicoanalíticas, conviene acentuar la importancia del sueño. La importancia del sueño está ligada a la precariedad del principio de realidad, que fue lo que, de las primeras aserciones que nos dijo, ¿no? Y recuerda, primero, el primer párrafo de la página 182, que el principio del placer implica la posibilidad del sueño, ¿no? Por esto que decía de la relación entre el sueño, el deseo, y particularmente ahora, porque el sueño va a producir, o está hecho, digamos, de alucinación. O sea, el deseo va a buscar el objeto perdido por privación, digamos, al entrar en el mundo simbólico, y lo busca en la identidad de percepción. Acá aclara Lacan también que cuando Freud está hablando de alucinación, no pensemos estrictamente en el sentido de la alucinación psicótica, entiendo, ¿no? Sino que es, la alucinación acá es la identidad de percepción. ¿No? Claro, ese constructo. Exactamente, ese constructo que es la identidad de percepción. Y luego nos dice, bueno, esta manera de tratar el sueño nos va a llevar, ¿de qué manera? Si el sueño es un jeroglífico, como lo dice Freud, con lo cual nos está metiendo nuevamente en que se trata de significantes los que están en juego, se trata de una lectura, ¿no? De letras. El jeroglífico pudo traducirse porque hubo lectura de letras, ¿no? Pictogramas, bueno, construir un sentido, sino que leyó letra por letra, bueno, por decirlo burdamente. Y entonces nos dice Lacan, bueno, esto quiere decir que el sueño está hecho de frases. Con una sintaxis. Y luego, final del segundo párrafo, ¿qué significa esto? Que esté hecho de frases que leemos. ¿Qué significa esto? Sino que el sueño ya es en sí mismo interpretación.
salvaje. Pero quería recordar que todas las formaciones del inconsciente son interpretaciones de lo real del trauma. ¿Interpretaciones de qué? De lo real del trauma. Porque cuando, bueno, se ve mucho, ¿no? En nuestro trabajo, cuando el paciente puede empezar a soñar, porque muchas veces, no decir soñar, no recordaba, el sueño no tomaba lugar, digamos. Nos interesa el sueño no como fenómeno fisiológico, sino cuando el paciente le da lugar al sueño, ¿no? Y lo habla. Bueno. Tal cual, y sueños que a lo largo del análisis no podrían haber sido soñados en otro tiempo. Claro, exactamente, exactamente. Y efectivamente se nota que hay un progreso, el progreso de la espiritualidad, por un chiste que hacíamos hoy, en el sentido de que no sé si es correcto decir en la espiritualidad, pero es como que ha tomado la relación con lo inconsciente, con lo desconocido de sí mismo, ha tomado un lugar que antes no tenía, ¿no? Y además, y en el sentido más práctico quizá, las formaciones del inconsciente tienen una enorme función de elaboración, porque hay interpretación del real del trauma. Digamos que hay un acceso, un posible acceso a la simbolización a través de las formaciones del inconsciente. El fallido, el olvido, ¿no? Claro, El sueño. son inscripciones que ya son vía rasgunario. Claro, están en el camino del rasgunario, tal cual, tal cual. Sí, sí. Bueno. O sea, de un 2 a un 3. Muy bien, ya esa interpretación, como dice Marta, efectivamente, interpretación salvaje. Y ahí Lacan se pregunta, bueno, ¿qué hacemos nosotros cuando procuramos interpretaciones no salvajes? No sé si se da de veras. Intentamos, no sé si no será mejor que fueran salvajes, digo por producción en exceso de sentido, ¿no? En la que muchas veces caemos. Y pregunta, ¿qué hacemos nosotros al sustituir esta interpretación salvaje por nuestra interpretación razonada? Y bueno, sí, acá, a partir de acá, entonces nos va a plantear algo me parece totalmente disruptivo también, que es que la interpretación del sueño no estaría dirigida en cuanto a ver qué quiere decir el sueño, qué nos dice el inconsciente, sino a donde tendríamos que ir hacia la falla que hay ahí, el punto de falla que tiene que ver con lo que anda mal en el deseo, así lo dice, ¿no? Bueno, para hacerlo un poco más rápido, retoma el sueño de padre, no ves que estoy ardiendo, y dice que el tema no es qué quiere decir, sino que en primer lugar vemos que hay una coincidencia, ¿no?, entre el sueño y la realidad de que se prendió fuego a las velas. Y dice Lacan, la realidad en su coincidencia con lo que está soñando el soñante, protege la falla del padre. La falla del padre, dice, es, bueno, en la medida que es un ser deseante respecto del objeto amado, el hijo, no pudo evitar que igual se prenda fuego lo que se prendió fuego, ¿no? Y ahí va a parar al final el último párrafo de la página 183, el último párrafo de esta introducción. ¿De qué se trata? ¿De qué quiere decir eso? No. ¿Qué quiere para decir eso? No. ¿Qué es lo que, sino que es lo que al decir eso quiere? ¿Qué es lo que al decir el sueño dice? ¿Qué es lo que en ese decir eso quiere? Parece que es extraordinario para, ¿no?, todo lo que implica nuestro trabajo. Hay un juego de deseo con deseo.
Hay un juego Claro, de entre- deseo. digamos, en este cuatro, que sería el yo y el otro, el padre, con el yo y el otro, o el sujeto y el otro del hijo, el cuatro, se juega toda una cuestión de ese arte, en donde, digamos, está el deseo de ese hijo, está el deseo de ese Sí. hijo, de eso que el padre, en función de su relación con ese hijo, digamos, no vio. Claro, claro. No ves, le dice. No ves. No me ves. Claro, Padre, no me ves. claro. Porque no Sí. hay O sea, posibilidad de ver. siempre es un juego de deseo de deseo. Bueno, justamente. Y ahí está la falla del deseo. Ahí está. Claro, En este es el punto, la en este punto castración. yo ahí plantearía algo. Bueno, después puede ser, ya estoy terminando. Pero sí me parece importante, bueno, no sé si se escuchó lo que planteó Osvaldo, pero por lo menos a mí me permitió relacionar de qué fallas se trata en el deseo. Sí. Porque bueno, también en la obra de Lacan tiene distintas versiones. Por ejemplo, cuando habla del síntoma como lo que no anda en lo real. Bueno, acá está situado el tema en cuanto a que se trata de esta articulación del deseo, bueno, Maravilloso. maravillosa. Es extraordinario. La interpretación de ese sueño es increíble. Es extraordinario porque, bueno, bueno, nada, dice todo el psicoanálisis de alguna manera. O sea, lo que hacemos, ¿cuál es el acontecimiento freudiano, me parece, ¿no? En lo que hacemos? Por ejemplo, esto, que el sueño históricamente ha sido tomado simbólicamente como quiere decir que entonces van a ganar la batalla del oponente y de no sé qué, bueno. O quiere decir que el soñante se acordó entonces de un problema que había tenido con la suegra, bueno, fallido. Y bueno, no, nosotros no hacemos eso. No. Eso se hace por todos lados. No hace falta ir al psicoanalista para eso. Está la Biblia. Está la Biblia. Viene de la Biblia. Acá te lo dice detalle, dice, esto es lo que no se analiza en lo que se refiere. Claro. Pero cuán suficientemente se entiende. Sí, O sea, sí. él no va a seguir lo que hace Freud. No, claro. Pero ya lo indicó, entonces te dio el pie para, por tu Sí, transferencia, lo que sí. después. Sí. Muy Sí, igual pesado. cuando Freud analiza el sueño de Irma, por ejemplo, Sí. yo no sé si no está en la misma. Claro, porque no hay una traducción por el No, porque, sentido. claro, no va por el sentido. No va por eso, pero por eso Sí, está en sí. Freud, pero Freud mismo no lo puede, Claro. no lo puede decir así. Claro. Seguro. Bueno, nos falta poquito, que es lo peor. Sí, Que es el punto 2, yo les voy a decir lo que pude. Ay, sí, Que no sé si la fórmula no sé si es mucho. Bueno, acá, Y eso que tuvimos una gran clase de inglés, pero Ah, aún así bueno. es complicado. La pobre Ingrid se mató un día. bueno, Una fórmula bueno. perfectamente conocida en matemáticas. Bueno, exactamente. Bueno, punto 2, página 183. Lacan comienza con algo que me resultó imposible de encontrar, cuya referencia no pude encontrar. Lo he comentado con Osvaldo, que es mi propia referencia también, tampoco, porque nos dice así como si nada que hay una fórmula que todos conocemos, que es absolutamente fácil, que es esta de A igual raíz cuadrada de 5 menos 1 sobre 2. Yo primero pensé, el número 2, no es el número 2. Fui a buscar, dice que es la primera referencia que tenemos acerca de proporciones, el asunto de las proporciones en matemática y en el número. Y cita a Fibonacci. Yo lo que logré entender, ahora trato de contárselos. Lo que le interesa, lo viene interesando desde que planteó lo de Fibonacci, es el tema de las proporciones respecto a la adición, o lo contrario de la adición, no me acuerdo cómo se dice,
sustracción, gracias, por la cuestión del uno, ¿no? Porque está, bueno, lo que plantea mínimamente acá, que retoma desde Fibonacci, es cómo se constituye la serie por la sumatoria del número, el primero, el que le sigue, y luego pasa al tercero. Muy bien, acá toma la adición y no la sustracción. Igual en capítulos anteriores dijo que el efecto era el mismo, o sea, adición o sustracción. ¿Cuál efecto? El hecho de que el A aparece como lo que impide que el 1 sea el 1. Bueno, Eso sabe. bueno, un voto de confianza, por favor, para continuar esto. Bueno, porque va a ir a parar, después vuelvo para atrás, pero va a ir a parar, porque esto es lo que pude, creo, rescatar, que esta adición que encuentra, está dentro de la fórmula de Fibonacci, tiene que ver con la repetición y la diferencia del funcionamiento del inconsciente. Este ordenamiento numérico de la serie de Fibonacci tiene que ver con la estructura de la repetición y diferencia del funcionamiento del inconsciente. Acá lo tira como si fuera clarísimo, espero que después lo desarrolle más, pero esto es lo que me pareció más destacable. ¿Por qué? Porque va a trabajar ahora, a partir del comienzo de la página 184 hasta el final del capítulo, la cuestión de la articulación entre la verdad y el saber, que después lo va a seguir trabajando. Eso es lo único que me dio un poco de alivio, porque no es que termina acá. No, empieza y sigue todo el 17. Por eso, imagínate. y sigue en el seminario 17 cuando fabrica los 4 discursos. Entonces, acá lo que puedo decir es que lo que le interesa es ubicar la relación entre la verdad y el saber. ¿Cuál es el saber que le interesa en relación a la verdad? Es que el saber del inconsciente es un saber que no se sabe, y entonces el resultado de la segunda fórmula, que me pareció un poco más clara, es que se trata de la verdad con el excedente del saber. Hay una verdad que no se sabe, hay en alguna parte una verdad que no se sabe, y ahí sería la cuestión con el inconsciente, ¿no? Pero dice, ¿qué tenemos que ir a buscar ahí en el inconsciente? La verdad sobre el saber. Bueno, esto lo dice ahora así, después se complejiza un poquito, pero bueno, por lo menos Debe lo... ubicar, al principio ya, ¿no? O sea, la Sí. sustitución de la segunda fórmula. Si querés decirla, pues yo no sé. No, No la no puedo sé. decir por eso. No, yo estoy mirando esta fórmula y la otra como pone, voy a poner Sí. el A, el saber en el lugar del Sí, A que puse sí. arriba, y cuando vos decís que se trata de verdad con el excedente del saber, pensaba, al ubicar el A, ese excedente sería como el resto. Sí. El A como resto. Sí. No, mi pregunta es, Sí. No, es que lo iba a retomar, bueno, no importa, ya está. Sí, la verdad aparece como el resto del saber, sí. A ver, al empezar la primera fórmula, él ubica el A y dice que eso es el saber, lo que está debajo es 1 menos A, es el lugar del gran otro de la verdad. Bueno, no, yo traté de tomar un poco lo que pude entender y después voy a ir a lo que sigue. Pero bueno, el tema es así. Al plantear esto de encontrar la verdad sobre el saber, dice, ¿no es lo que dijimos hace un rato sobre el sueño? Cuando estaba hablando de encontrar la verdad, que es la falla del deseo de lo que eso dice, ¿no? Lo que eso dice sin saber lo que dice cuando dice. Bueno, entonces dice, lo que nos importa es dónde está la falla de lo que se dice. Y está en un nivel en el que lo que se dice es distinto de lo que se presenta como queriendo decir algo. Digamos, el discurso, lo intencional del discurso arrastra una falla de lo que quiero decir, ¿no? Eso dice algo sin saber lo que dice.
toma el A como, dice, efecto original de la inscripción. No dice mucho más, y es acá donde afirma este asunto de la repetición y diferencia como una estructura semejante a la serie de Fibonacci. Entiendo que lo es en este sentido de que el A, la sustracción del A como objeto perdido, afecta al 1. Bueno, sí tiene sentido por lo que viene desarrollando, me parece, porque, bueno, la falla en el deseo no es ajena a la sustracción del A como pérdida de goce, ¿no? Me parece. Bueno, por eso dice, finalmente, hay un saber que es sobre la verdad menos el saber. Bueno, paso a la página 185. Dice que hablamos mucho del trabajo de la verdad. Lo que para con el precio, no sé, no entendí mucho, salvo lo que dice que la metáfora económica, pero que no le parece que sería tan relevante, como que en cambio dice, va a aclarar que en sí mismo no constituye un trabajo, porque se habla mucho del trabajo de la verdad, ¿no? Porque el saber tampoco, más allá de lo que se diga, sea un trabajo. Y acá viene algo que me pareció interesantísimo. Dice, el saber es un invento de pedagogos, ¿no? Y ahí está planteado como trabajo del saber, ¿no? El trabajo de aprender. Hay que aprender, ¿qué es la pedagogía? ¿No? Es la cosa, pero tengo que cumplir con este aprendizaje y el empeño, y la memoria, y la práctica, etcétera, todo lo que conocemos como la crueldad de la pedagogía. Pero dice, eso no es. ¿No les parece que saber algo es una cosa que se produce en un relámpago? Dice, el saber es esto. Dice, se le presentan cosas que son significantes. Va al niño, ¿no? Al niño se le presentan cosas que son significantes, como ser el dibujo de un elefante, el dibujo de un perrito, qué sé yo. Y de repente, esa imagen de un animalito que constituye la letra A, o una montaña, digamos, aparece de repente. Es el buey. Sí, es el buey. Es el jeroglífico. Es el jeroglífico, bueno, jeroglífico del buey. Bueno, ahora, ¿cómo llega ahí? No llega por aprendizaje. Pasar del animal a la letra, dice, es un relámpago en que capta que eso quiere decir algo. Hay una confusión. Ese saber es de golpe captar que eso quiere decir algo, que sería una letra y no un buey. Ahora, es como un colapso. No se trata de ningún aprendizaje. Es maravilloso. Un colapso, tal cual. El niño hace la conjunción o no la hace. Y es cierto, es como de repente una revelación, ¿no? No importa el método que le den para aprender a leer. Claro. Puede ser 80 pedagogías distintas. Tal cual. De Pero repente él tiene que hacer esa conjunción. Tenés que hacer Pero eso es lo que dice la pedagogía básica. Y no hay que enseñarles a leer rápidamente. En un momento donde empieza a leer y ya. Bueno. Como que algo. Bueno. Palabras que se dan. Sí. Bueno, hay muchas teorías. Bueno, perdón, ya termino porque sé que no se escucha, por eso. Bueno. Sé que sí se escucha. ¿Sí? Porque vi en YouTube ¿Ah, clases sí? y se Bueno. escucha perfecto. Bueno, me alegro. Bueno, página 186, que es el final. Voy ahí porque me parece interesantísimo también lo que plantea, es que nos dice que ha introducido el saber con el término A. El saber como perdido. El A tiene que ver con el saber como perdido. Y a ese lugar
o a esa instancia tiende el deseo. El deseo va hacia la, que sería el saber como perdido. Dice, bueno, y acá va a ser una distinción entre el saber que concierne al inconsciente, por una parte, y por otra, el saber interrogado como función radical, que es en este sentido del objeto hacia el cual va el deseo. Dice, bueno, en las próximas reuniones debemos considerar de qué modo el saber como saber perdido está en el origen de lo que surge como deseo en toda articulación posible del discurso. Bueno, hago una aclaración nomás y acá termino. Cuando Lacan trabaja todas sus proposiciones y propuestas, bueno, estrictamente la proposición de octubre sobre el pase, hace una diferenciación entre el saber, como sería el saber universitario, digamos, y el saber textual del inconsciente. Es el saber que se produce en el trabajo analítico o bueno, a donde nos llevan las formaciones del inconsciente, calculo también. Pero ahí hace una formalización de diferencia entre los dos saberes. No sé si es lo mismo que está planteando acá, pero quería ubicarlo para también como una referencia más. Bueno, me detengo acá si charlamos. Si querés te soplo. Bueno, me parece súper interesante como toda, pero esta clase como que nos arroja nuevamente una luz sobre la articulación que Lacan hace de Freud, ¿no? Que ya lo leímos, pero acá es como una vuelta más que te parece que se te abre algo nuevo, ¿no? Sí, ¿no es cierto? Eso es lo que nos produjo esta clase, cómo lo trabajaron. Y con respecto a estos puntos, yo pensaba, cuando al final toma la pedagogía, y antes, cuando está tomando la cuestión del significante y la cuestión de, bueno, cómo el descubrimiento del Freud del sueño lleva a la existencia del significante, y esto de la diferencia, ¿no? De no ser lo que nosotros no somos. Y cómo hay ciertos trabajos en relación a la patología, por ejemplo, del espectro autista, y ciertas corrientes que trabajan justamente en lugar de buscar la diferencia, ¿no? Y que aparezca algo distinto, sino en fijar en, bueno, esto es una foto con un caballo, ¿no? El trabajo que se hace, pedagógico, no sé si pedagógico, cómo llamarlo, para que adquiera el lenguaje, tiene que ver con una cuestión que justamente va todo en contra de lo que estamos hablando, ¿no? Y que entonces lo que hace es vaciar la posibilidad de la existencia de una conexión significante y de la constitución subjetiva. Si no se va, apunta a eso. Exactamente. Eso es lo que... Está más atrás que los jeroglíficos. Sí. Eso de la palabra y la imagen está, digamos, está, digamos, más precario que el trabajo de los jeroglíficos, de los egipcios. O sea que la verdad que es, para mi criterio, bueno, es lamentable. Porque anula cualquier posibilidad, ya sobre una base de que algo le pasa, ese tipo de tratamiento de lo que le pasa, anula cualquier posibilidad de que le pase algo distinto. Eso no lo he pensado, ¿no? Porque una cosita en relación a este tema de los jeroglíficos, respecto de un sueño, de un ejemplo que da Freud, de una paciente francesa. Yo no sé francés, así que me ayudan ustedes, los que saben, con la pronunciación. La paciente francesa sueña con un elefante, un elefante con su trompa, digamos. Entonces ella le dice, vous me trompez, con Z al final, se pronuncia así. Sí, vous me trompez. Vous me trompez. Pero resulta que también es trompe,
Equivocación. no, sí, Ah. con Z, pero la trompa del elefante es también trompe, se escribe trompé en francés. Entonces, esta es la cuestión del reemplazo, la sustitución de una palabra con una imagen, que es lo que explica Freud, bueno, en relación al sueño. Pero de todas maneras, está la palabra, está el significante, ¿no? Y entonces el sueño trata de expresarlo como puede y es con esa imagen. Y Freud se lo interpreta maravillosamente. Usted me ha engañado, pero él le hace, digamos, la interpretación es maravilloso, porque está la imagen y uno puede decir, bueno, esta mujer soñó un elefante, su trompa, pero resulta que en las asociaciones de ese sueño lo llevan a vous me trompez. Usted me ha engañado, doctor. Donde trompé en su trompa. No, trompé es engañar. Usted me ha engañado. Y trompe, no sé cómo se pronuncia, es trompa en francés de elefante. Entonces ella sueña con la trompa y el elefante, pero todas las asociaciones la llevan a trompé, con Z al final, que es usted me ha engañado. Está hiladamente enojada porque Y ahí Freud también hablaba con el francés. Osvaldo. Y Freud hablaba francés también. No, quería hacer para mí por lo menos. Cuando utiliza la palabra falla, yo creo que en realidad está mal decir así. Lo digo yo, en realidad es falta. Sí. Claro. Por eso, pero quiero decir, a ver, si es un tema de la traducción, no sé yo. ¿Por qué? Porque me parece importante discriminar falla de falta. Sí, claro. Es decir, falla es cuando falló y falló. O sea, hay un agujero anfractuoso. No es un agujero que tiene que ver con algo que falta en el sentido de ausencia y que de alguna manera allí se ubica alguna representación. Que es un poco lo que tiene que ver fundamentalmente con el funcionamiento, concretamente. Sí, ¿no? Es decir, entonces, me parece importante ahí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si uno toma, lo sigue por el lado de falta, ahí se da claramente la cuestión del diagnóstico. Y se puede trasladar también, y eso también es una cosa que por lo menos yo pienso así, pero a la idea que trata de ubicar Lacan con el tema de la formación. Es decir, digamos, una cosa es la formación del nombre. Este es un trabajo que es decir, una cosa es digamos, la formulación del nombre del padre, en el sentido de, digamos, de lo singular. Ahí hay una falla en el sentido de una falla real, es una falla real, es un agujero tectónico, diríamos así, en el sentido de que efectivamente, digamos, hay una falla en la identificación. ¿Cómo funciona el hecho paterno? Es decir, pero otra cosa es cuando lo que plantea Lacan, cuando trae después del seminario marido, que deja de lado, que se acumulan, cuando plantea la cuestión de formación de los nombres. Ahí hay una cuestión en donde se puede ligar, digamos, ya formación de los nombres del padre, ya no como una rotura, como una falla, en el sentido de falla rotura, sino en el sentido del desvío, en el sentido de un desvío. Algo que tendría que haber pasado, por eso es la formación, porque la formación está tomada de la idea judicial de que es un paso que falta.
pero es un paso que falta en una vida que está bien, pero es una vida que por ahí se desvió, no por estar rota esa vida, sino porque algo que se desvió y se fue al carajo, digamos. Se fue como formación, pero de los nombres de padre, en el sentido de la pluralidad. Esto tiene que ver un poco con la Sí, yo quería, por otro lado, tomar un poco la cuestión que aparece en esta clase y que vos introdujiste, Graciela, con mucha fuerza, que es la cuestión del discurso, ¿no? La clase tiene como nombre el acontecimiento de Freud. Bueno, el nombre no se lo pone Lacan, pero no importa, porque no le ponía nombre a cada uno de sus seminarios, pero lo vamos a tomar en relación a ubicar en Freud la creación de un discurso, un nuevo discurso, creación, fundación, bueno. Y la cuestión del discurso de la ciencia que aparece tanto también y lo que nos pasa cuando nos encontramos con las fórmulas esas Matemáticas. Sí. Porque me introduce nos reímos todo, pero Sí. algo ahí produce una cosa disruptiva en lo que venimos. Entonces me traía esta cuestión, son dos preguntas, pero luego Lacan no va a escribir un discurso de la ciencia. Entre los 4 discursos no hay discurso de la ciencia, hay discurso del psicoanálisis, bueno, de la analítica, de la histeria, de la universidad, que no sé si podríamos utilizarlo en relación a ese discurso de la ciencia. Lo que sí Lacan va a decir es que el psicoanálisis como discurso no hubiera podido emerger si no estuviera la ciencia, si quieren llamémoslo discurso de la ciencia, ¿sí? Que es una intervención de algún modo sobre ese discurso de la ciencia. Pero llevo esto justamente por el efecto que tiene cuando Lacan introduce, a diferencia de Freud, digamos, las ciencias duras, las fórmulas. Y la relación que mantiene está la transferencia, como vos ubicaste, de Freud con la ciencia, pero ¿cuál sería, yo diría, justamente la diferencia que introduce el psicoanálisis? Porque no es una ciencia más, por eso es un nuevo discurso, ¿no? Tiene una relación con el campo de la ciencia, pero no es una ciencia más, ¿no? Entonces, ¿cómo son los instauradores de discursividad, que es lo que yo tomé en la clase anterior. O sea, está perfecto. Entonces, claro, y una sola cuestión también como pregunta, porque las fórmulas me parece que no tienen el mismo lugar, aunque Lacan tome fórmulas estrictamente científicas, leídas por analistas, que por un matemático. Por ejemplo, esta fórmula. Sí. Perdón, termino con esto enseguida. Entiendo, no es solo esto, es mínimo esto, voy a decir, que en el campo estrictamente científico, la fórmula efectivamente se sustrae del equívoco de la lengua. Como fórmula, por eso la lee un chino, la lee un español, y cuando hablan después vuelven a oír. Me parece, y es una pregunta, que en el campo del psicoanálisis no ocurre lo mismo. La fórmula no queda sustraída en tanto fórmula, por ejemplo, si tomamos la fórmula como la fórmula del fantasma, por ejemplo, sustraída del equívoco de la lengua. Es una pregunta que tengo y que, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el lugar de la fórmula? Tal como la Porque una cosita chiquita, la serie de Fibonacci, es decir, esa fórmula matemática, casualmente es un subtest del test de Bachelor de inteligencia.
O sea que ven cómo ahí tiene un uso aplicado a la inteligencia, a medir la inteligencia, ¿no? O sea que es muy interesante lo que decís, Celia, cómo sería la aplicación en el psicoanálisis, porque para lo que sería, bueno, del lado de la pedagogía, es un subtest de inteligencia. Sí. 1, 3, 5, 8, y entonces después puntos suspensivos, y el niño tiene que completar cómo sigue la serie, de manera de adición y de manera de sustracción. O sea que esto existe. Bien, perdón, estaba Cristina, creo. No, era un poquito lo que decía Osvaldo de la diferencia entre falla y foto. Sí, a mí me parece que falla tiene que ver con después como la falla tectónica, que es algo que es real, una ruptura, una... En esta ferra dice fallo. Sí. Queda falla, eso, esa es la falla Hasta tectónica, Ferlar o sea lo puso. inclusive lo que sería cultural, ¿no? Perfecto, John. Y la foto es el error, digamos, no solo la falta, sino el error. Claro. Por eso desvío. No, eso, no. Pero, Sí. Perdón, le contesto nada más una pequeña respuesta a la de Celia. En lo manifiesto, cuando Lacan insiste, digamos, en la formalización, y para eso usa el discurso de la ciencia, a su manera, porque es así, lo usa a su manera, y lo dice, lo usa a su manera, entiendo que es porque está tratando de remontar toda la pregnancia de lo simbólico, la enorme pregnancia de lo simbólico que él mismo desarrolló cuando quiso sacar al psicoanálisis de la imaginarización en la que había caído. Entonces, él mismo promovió la sobreestimación de lo simbólico, que entonces hace que imaginario y simbólico cubran lo real. Yo creo que la pela, y eso lo dice en los últimos seminarios, que ese es el pecado, digamos, que ha ocurrido en su transmisión y que de alguna manera reproducimos trabajando nosotros, enamorados del sentido, enamorados del nombre del Padre. Entonces quiere llevarnos a ese orden de lo real que nos saca de la plenitud de sentido, justamente, que es lo que sería interpretar el sueño como qué quiere decir el sueño. Bueno, No, yo me preguntaba por esta cuestión de la verdad. ¿De qué verdad estamos hablando? ajá. Me parece que lo que va a apuntar es bueno, la atribución que Kant hace a que, bueno, los pensamientos no me engañen, son verdaderos, porque la verdad a Dios. Para la ciencia, digamos, permite, digamos, ubicar la posibilidad de que la verdad sea un juicio atributivo y un enunciado. Es verdad tal cosa. Claro. ¿No? Me parece que Lacan toma esa línea. ¿No? Sí. En esto que se dice, si hay una verdad. Y esa verdad estaría, para mi gusto, digamos, es justamente cuánto el saber podría articular algo que concierne al verdadero del negocio, de la singularidad, que cada verdad es, de qué se trata de una singularidad de lo que es verdadero para cada quien. Él está, me parece, trabajando esto, ¿no? En esta cuestión, eso en el capítulo que viene va a plantear que no hay, bueno, es lo que ya viene trabajando en temas sociales, ¿no? ¿Por qué no hay un saber verdadero sobre lo sexual? Claro. Yo creo que esta cuestión, ¿no? De recurrir, en este caso a la ciencia y en realidad al discurso matemático. Sí. Dejemos la cosa por Sí, claramente. No estamos refiriendo al discurso matemático. El discurso matemático, pero lo que pasa es que el discurso, eso ya lo ha dicho, el discurso matemático también es usado. Evidentemente hay un principio a eso es la interpretación. ¿Por qué? Porque
¿Qué es lo que quiere hacer? Aún incluso la matemática. Quiere ubicar aquel número que medie entre lo infinito y lo finito. Hay una parte acá que lo dice de una manera, pero lo dice de esta forma. Cuando dice, ahí dice, aíslo especialmente la noción de parte. Sí. Está hablando de, esto hay que llevarlo a la cuestión de lo universal y lo particular. Lo universal y lo particular, esotérico, terciario. Es decir, aíslo especialmente la noción de parte. Ahí hace una mención a lo finito. Es decir, cuando uno quiere decir algo, es decir, en el caos, digamos, en el caos, no digo funcional, sino el caos del universo, digamos, está tratando de indicar algo que sea, es decir, algo que realmente se defina, bueno, como una parte o como algo finito, que es particularmente ejemplar. Entonces dice, la manera en que se dice que uno de los elementos de un conjunto, elementos que son siempre conjuntos, está contenido en otro, es decir, de ese caos infinito, hay cuestiones que de todas maneras, digamos, que son dentro de ese caos, digamos, hay conjuntos que tienen partes, son conjuntos que tienen partes. Estamos hablando siempre de conjuntos. Entonces, está contenido en otro, descansa en definiciones formales, es imposible identificar con la significación intuitiva del término estar contenido en. Es decir, él trata siempre de saltar, Freud mismo, de saltar esa cuestión que tiene la palabra intuición. La palabra intuición es la palabra más claramente imaginaria. Es como uno apunta intuitivamente, si yo veo algo ahí, pero esto, ¿qué quiere decir? ¿No? Es decir, intuyo que ahí hay algo, sería. Intuyo que ahí hay algo. Entonces, el problema, yo creo que no tenemos que, digamos, tenerle miedo a la palabra serio. Lo había dicho ya en el capítulo anterior, cuando habla de la cuestión del estructuralismo. El estructuralismo, ¿qué quiere hacer? Quiere encontrar algo de un discurso que haga serie, porque un discurso siempre va a ser serio, un discurso es seriado, pero que además sea serio, en el sentido de la seriedad de eso, de que no es una pavada, no es una mentira, es algo que es, ¿no? Entonces está jugando constantemente en esta cuestión, digamos, que después en el próximo lo va a hacer quizá con más fuerza, cuando toma esta cuestión del ámbito, cuando dice el relámpago. Es decir, ¿no? Es decir, ahí se coagula algo, ahí, ¿no? Se conforma algo de algo que viene de un lado y algo que viene del otro, digamos, pero se conjuga, y entonces, al conjugarse, ahí hay algo serio, digamos, en el sentido de la seriedad que nosotros buscamos de lo que queremos decir. Hay algo serio. Es una verdadero, Verdadero. Verdadero. Tiene que ver con la verdad. O sea, es legítimo. Claro. Es legítimo. Es una cosa que es así. Ahora, ¿cómo lo decimos? Este es el problema. Es decir, ¿cómo lo decimos? Siempre va a ser el mismo planteo. Y hay otro punto que uno lo plantea, que para mí el discurso del inconsciente es el discurso del acto. Esto lo digo yo, es el discurso del acto. O sea, es aquello que de alguna manera trata de frasear eso que tiene la miga del relámpago. Es decir, que tiene la miga del acto, porque el acto es eso. El acto es eso, es el relámpago. Es algo que, bueno,
Heidegger diría el ser ahí, ¿no? Es decir, es ahí, en ese lugar, que algo es. Después, eso lo vamos a ver más. Yo en esta articulación medio naif, que voy a hacer, cuando él habla, sacando un poco lo que está diciendo y lo que está como decir al respecto de que la reforma del proyecto no hace, se basa en la ciencia y con eso puede sostener un discurso legítimo, que eso es una verdad ya. Es una verdad sobre la que sostiene un discurso. Después se aparecieron estos dos tipos de saberes, ¿no? Que sería el saber del inconsciente que va a buscar todo el tiempo dando un sentido a las cosas, y después del saber que pueda sostener esa verdad de base del discurso. Que este es donde siempre está como, digamos, en un juego de, digamos, Claro, como que no es sin eso. No es sin ese. por eso es que lo del relámpago solo es posible si uno sostiene esa verdad, digamos, verdadera, no como decir el discurso, ¿no? Pero ¿qué se produce ahí en el relámpago? ¿Qué ocurre? Porque ahora, como lo decías vos, Patricia, yo pensé justamente en las transcripciones, ¿no? Es como que uno el niño está haciendo una lectura de la imagen del buey, del elefante, y de repente ocurriera una transcripción que le permite ahí ver una letra y no un animal. Hace una metáfora ahí. Claro, Y ahí esa metáfora. No sé, ¿qué pasa? Es metafórico, sí, para sí. Claro. En ese punto yo creo. La pregunta es, en ese insight, ¿se acuerdan que lo habla de lo del mono? Insight, ¿se acuerdan? Sí, el experimento, bueno, en 2001, cuando sacó la película, bueno. Es un insight, es un momento de revelación, pero ¿qué es eso para nosotros? ¿Cómo lo podemos pensar? Bueno, ahí yo querría también traer otra perspectiva. Yo diría que solo hay transcripciones, no hay inscripción. Hay solo, es el enigma de, no hay una marca, hay solo el borramiento de lo que no fue y la tragedia. Retroactivamente se ubica, ¿no? Digo, porque eso me parece que hace hablar, pero... Sí, de acuerdo. No sé si abstraer algo. No, en relación a... Mariela. No, en relación a justo lo que decía vos, ¿qué es eso? Pensaba en esto de que, bueno, de que el sujeto aparece y ya desaparece. Creo que sería como ese momento donde uno pareciera que agarra o toca algo sin poder. Sí, tal cual. Pero que a la vez no se puede llegar si no es a través de lo simbólico. Claro, la apertura es tal cual. Pero es muy interesante lo que decís, Perdón, y otra cosita más que pensé cuando hablaba, leía lo del sueño, que ya es interpretación. Bueno, vos hoy agregaste que toda la formación la verdad que eso me gustó mucho, me sirve mucho, porque yo venía pensando en función de una niña que estoy viendo, puse algo así como el dibujo en la infancia es interpretación también, que también se presta al riesgo de la lectura del sentido constantemente, que es tan difícil para los analistas de niños pensar ahí cómo leer ese dibujo cuando uno en realidad ve que se está haciendo algo ahí. Tal cual. Que inicia y que por ahí va en conjunto, porque también leí, no me acuerdo si que la letra y el dibujo no es que hay primero viene el dibujo y después las letras, es también un golpe. La imagen y la palabra. Lo dice acá. La sincronía. En relación al sueño. Es verdad que se necesita del garabato, del trazo. Bueno, pero por ahí en un análisis de un mismo lleva tiempo. A mí me ha llevado con algunas niñas 2 años entender ese primer garabato, qué cuerno era, y 2 años después era una serpiente. Pero yo
como hablaba, se bien, sobreentendí, y después pude unir una cosa con la otra. Es un trabajo de construcción que se puede dar en el análisis para que eso. Por eso pensaba en el dibujo en los niños al modo del sueño, como su interpretación. Sí, con la interpretación salvaje. No, yo quiero hablar, que perdieron el internet. Vamos. Me quedé, perdón, con esta diferencia que establecían, pasó así como medio rápido y no llegué a captar del todo. Hay algo de falla como tectónica, una cuestión así como más geográfica. Más estructural. Más estructural. Estructura. Y esa es la falla que pone en esta traducción, a diferencia de cuál Feyre. A diferencia de La equivocación, de error o falta, inclusive, las dos cosas. Falta sería Falta y error. que falta o error. Eso es falta. Faute. Que falta, faute. Faute, está bien. Falle es esto de lo tectónico en este Uno sentido de tenía que darlo a estructural, lo ¿no? simbólico y el otro lo real. Es que está buenísima esa En francés, claro, porque el inconsciente es para pensar. Y Y otra cosa, Sobre una falla. y también la falta Claro. como manque, que no es la misma. No, como no, error. claro, ella está más en la lógica fálica, me parece más que Que te falte. le Que falta, hace falta. falta el coso. Me hace falta. La falta siempre se relaciona a lo simbólico. Claro, bueno, eso sí. Lo de la falla es La falta en el lo real. sentido de lo que Es más está. real, Claro, bueno. claro. En relación a lo que venía planteando, sí. Pues la última. No, me parece importante. Una cosa es, me parece, hablando de la inscripción, ahí sí es inscripción, digamos, lo que es el signo perceptual. Es el Sí, signo perceptual. sí. Es decir, hay un signo perceptual que vos decís, es un cartel o un semáforo verde o rojo. Eso es así, eso tiene que ver con los nombres que uno va poniendo, cómo va nombrando las cosas del mundo. Pero el tema es que en la medida que somos lenguajeros, eso que sería un signo para Cualquier biológico. para cualquier biológico, tanto animal como vegetal, nosotros no podemos ya hacer. Nosotros, es decir, siempre vamos a trasladar ese signo perceptual al rasgo unario. El rasgo unario ya es el funcionamiento de un 3 ahí, un 3-4. No hay un funcionamiento de un 2. El animal o la planta funciona en el 2. Es decir, ve algo en una alineación, va para ahí, punto. No hay ninguna cuestión lenguajera, digamos. De la manera que somos lenguajeros, nosotros tenemos que partir realmente de esta idea del rasgo unario. Porque el rasgo unario sí es el que nos permite hacer el discurso de lo existente. Un solo agregado. Creo que no es contradictorio con lo que planteaba Celia, porque No, si bien claro. es la primera inscripción, se constituye por repetición. Claro. Es como un lugar vacío a donde la repetición va a insertar una marca. Claro. Pero no es primordial, Claro. es posterior a la repetición. Se inscribe por la repetición. Se inscribe por la repetición. Ahí hay un juego ya lenguajero que tiene que ver con Sí. el personal. Claro. Claro, ahí está, En ahí la está. misma Pero bueno, práctica del claro. análisis. En la práctica del Claro, análisis, claro. eso que estaría antes es por retroacción. Por que retroacción, tal cual. uno cree que lo encuentra, Y ¿no? hay Es por bien retroacción que freudiano. se A todo esto, Claro. si nos metemos con la Total. psicología, tiene que ver con lo económico. Diferencia y repetición. Que es una cuestión de la repetición, en definitiva, es que vuelve a investirse, ¿no? Sería
Claro, Porque claro. claro, es una economía, es un cambio es una de- economía libidinal. Claro. Porque Sí. la repetición está empujada por el Claro. deseo de recuperación del goce perdido. Ya es así. Ya dijo que nunca es un encuentro, es un reencuentro. Bueno, No es resolvimos todo. Bueno, Bueno, Es muy interesante. Es feriado. El lunes próximo es feriado, nos reencontramos siguiente. sí, el cuarto lunes sería con la siguiente clase de este seminario, la clase 13.